amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. Pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, la miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. si una persona no tiene una carrera profesional, ya es un fracasado. Si una persona no tuvo familia, es un fracasado. Si una persona no tuvo carro en toda su vida, no es un fracasado. Si una persona no tuvo casa, es un fracasado. Y en lo personal, pues yo también creo que he caído en el error de sentirme frustrado profesionalmente cuando me estoy comparando con personas de mi edad que han logrado otras cosas. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Cierta Manera. Les recuerdo, somos un grupo de 4 colegas y 4 amigos que de alguna forma constantemente nos estamos cuestionando diferentes temas y creemos que en el día a día es importante e incómodo conversar ciertos temas. Bienvenidos a este episodio de hoy. Y como lo decía André, nos gusta precisamente hablar de esos temas que suelen ser incómodos o incluso tabús para que precisamente dejen de serlo o al menos sentamos un fresquito. Recordamos, como lo decía André, somos un equipo de 4 que generalmente los acompañamos por duplas, pero hoy estaremos en trío, estaremos 3 acompañándolos en este episodio. Hola, mi nombre es Quique y me pueden seguir en Instagram como @soyquiqueforero. Hola, mi nombre es Andrea y me pueden seguir en Instagram como Carolina-Osorio. Ustedes dirán, ¿pero por qué Carolina? Me llamo Andrea Carolina. Mucho gusto para todos. No, en episodio y hay que hacer la claridad. Y Viviana, que me pueden seguir en Instagram como @VivianaOrtizV. Y extrañamos en este momento a nuestra otra compañera, a Valentina, que la pueden seguir como @ValentinaGuerreroR. Así es, recordamos también la periodicidad del podcast. Nosotros estamos cada 15 días y los invitamos a todos ustedes a que escriban los temas que quieren conversar también. Recuerden que pueden seguirnos el podcast específicamente en Spotify y iVoox como De Cierta Manera. En Instagram también como @CIE_UCP. Y en este episodio, de cierta manera, vamos a adentrarnos, yo creo que en un tema que muchas veces lo oímos de manera personal. Creo que todos hemos pasado por algo similar y tiene sus raíces en las expectativas sociales que nos rodean, las presiones que sentimos a lo largo de nuestras vidas y que que van vinculadas quizás a ciertos hitos y que yo creo que en el episodio de hoy vamos a ir conversando. ¿Eres virgen? ¿Eres virgen? Sí, como a los 10 años de edad. Todo tiene sentido, eres virgen. ¿Cómo dices? Cierra la boca. ¿Cómo es que pasó? ¿Acaso Claro tú? que sí, es virginal, esto cobra sentido. Eres virgen. Ustedes Son bastante graciosos. Ya, basta de crueldad. No me digas Sí. cruel, trato de apoyarlo. Debes hacerlo, debes hacer el amor y yo te comprendo. Mira, Justo. ustedes son algo extremistas, señores. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde vamos a desmitificar algo que estoy seguro que más de uno lo ha sentido, y es cuántas veces hemos escuchado frases como a los 30 ya deberías tener tu vida resuelta, o a los 25 mínimo casado o con un super trabajo. Estoy seguro que hoy nos vamos a reír un poco de esta presión social que nos dice cómo deberíamos estar haciendo las cosas a cierta edad y, ¿por qué no? Seamos honestos. ¿Quién nos pone estas reglas? ¿Quién nos dice qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? Es que yo creo que justamente las presiones sociales que tenemos surgen porque vivimos en una sociedad que está llena de expectativas sociales, que nos indica como socialmente lo que debemos lograr y en qué momento de nuestras vidas lo deberíamos hacer.
incluso a tal punto que creo yo que esas expectativas se vuelven propias. Uno empieza a ponerse unas metas muy claras o específicas, como lo que mencionaba, como tengo que casarme a esta edad o tengo que conseguir un trabajo, como si fuera decisión propia, pero termina siendo influenciable también por los aspectos sociales. Y es que la situación es que cuando no cumplimos esos tiempos, de pronto empezamos a sentirnos un poquito quedados o que estamos fallando en algo o que nos dejó el bus. Y ello también entendiendo para nuestros oyentes la presión social como esa expectativa que la sociedad a veces nos impone y que si no cumplimos pues nos hace sentir fuera del lugar. No necesariamente es algo que quizá nosotros queramos en nuestra vida, pero lo terminamos convirtiendo como en un estándar al que debemos llegar, aunque no siempre refleje lo que queremos realizar o podemos hacer en esas circunstancias. Y como sé que seguramente André, Quique y nuestros oyentes tenemos muchas experiencias vinculadas también a esas expectativas sociales que terminan convirtiéndose en una presión social. Hoy vamos a conversar, yo creo, de 4 que son muy comunes y que seguramente nos sentiremos identificados. Yo quiero iniciar poniendo sobre la mesa una que para mí es muy común y es el tema de la maternidad y la paternidad a una edad específica. Lo digo porque a mí me pasa muchísimo, no desde la paternidad, sino desde la maternidad, que todo el tiempo recibo comentarios de para cuándo el hijo, que ni siquiera son personas de mi familia, sino la familia de mi pareja o hasta en el entorno laboral. Y no sé, siento que es un aspecto de tela para cortar porque yo tengo la experiencia desde la maternidad, pero sé que Quique, por ejemplo, André y yo tenemos desde la maternidad y Quique tiene, por ejemplo, la experiencia desde la paternidad. Exactamente. Por ejemplo, para nosotros, para mi esposa y para mí fue un reto poder ser padres y sigue siendo un reto si queremos a futuro seguirlo siendo por temas médicos. Uh-huh. Y a veces ese tema de la presión social lleva a que las personas adquieran como una postura y como una idea de lo que es ser familia y cuántos hijos se deben de tener. Entonces, si al principio era de pronto incómodo cuando nos decían, ¿y para cuándo el hijo? Y nosotros por dentro pues como llevando como, no el drama, pero sí de todas maneras como esa impotencia de saber que no podríamos ser padres, no porque no queríamos, sino por algo médico, pues la gente creo que ignora eso y pues nosotros creo que hemos sido como fuertes en ese aspecto psicológicamente o mentalmente hablando, pero hay parejas que puede que no y puede que esto les esté afectando muchísimo. Y aún así después de tener el primero, siguen llegando los comentarios, venga, ¿y cuándo el segundo? Uh-huh. ¿Para cuándo el hermanito? Exactamente, está muy solo. Y si bien son cosas que pues yo también he pensado, porque yo digo, qué bueno que Matías no estuviera solo, qué bueno tener un hermanito. Sabemos que médicamente se ve un milagro que llegue o no este segundo hijo o hija, pues lo que Dios quiera para nosotros, pero aún así sentimos esa presión social uh-huh. todo el tiempo. Sin querer como juzgar a la gente, uh-huh. sino que precisamente esa presión social creo que la hemos normalizado y creo que nos hemos hecho uno con ese discurso de que hay que tener hijos, hay que tener familia y queremos imponerle eso a la gente. Uh-huh. Así las mismas personas que sean los que digan los comentarios no precisamente tengan familia e hijos. Exacto. Y yo creo que también, digamos que en el tema femenino la mujer puede tener mayor carga porque justamente es la que biológicamente da luz, da vida. Exactamente. Y nosotros, además de tener una presión social por tener hijos, por construir una familia, como lo mencionaba Quique, pues también es el hecho biológico. Entonces existe ese reloj biológico que dice que la mujer entre los 25 y los 35 años tiene como la edad fértil en la que debería fecundar, pero ¿qué sucede si la mujer después de los 35 no es madre? O si ya, en mi caso por ejemplo que tengo 29, pues ya claro, los comentarios empiezan, mija, hágale porque ya después de los 30 es más difícil. Le está cogiendo la parte. Exacto. Y también se vincula, creería yo, que justamente el tema de crear una familia, pero ¿qué termina siendo una familia? Porque, por ejemplo, en temas religiosos, no sé si a André y aquí que les han pasado, y ustedes que pertenecen también a comunidades, pero por ejemplo a mí, alguien muy cercano y al quien quiero mucho, me dijo que para conformar una familia o un matrimonio en específico, pues se tenía que tener hijos, como si eso fuera parte, sí o sí, de un proyecto de vida apenas yo me meto en el matrimonio.
Pero entonces, ¿dónde quedan las familias constituidas por parejas? ¿O es que el hecho de que yo esté casada y no tenga hijos quiere decir que no somos una familia completa? Pues porque somos solo dos personas. ¿Hasta qué punto el tener que tener hijos hace que yo pueda completar mi familia? Como esa necesidad de completitud, porque está establecido de esa manera. O porque incluso me dijeron que si yo me caso, digo en los votos, porque los votos dicen que estamos abiertos a tener hijos, y si la pareja desde el inicio había decidido que no quiere tener hijos y dice eso, que el matrimonio es anulado automáticamente, o sea que incluso el matrimonio no debería existir, porque debería estar comprometido a traer vida al mundo. Pero entonces, ¿dónde también quedan los límites? Lo que mencionaba, ¿qué pasa con las parejas que quieren y no pueden, o que sencillamente dentro del proyecto de vida tampoco está tener hijos? Sí, es un tema complejo. No sé si André quiere decir algo. Sí, claro, así es. Además, como esa presión, sobre todo cuando ya se tiene una pareja estable o se tiene una pareja donde no se exige, pero socialmente se determina que la fecundidad de esa relación se da en torno a poder procrear y engendrar familia, que está muy bien, y muchas personas dentro de matrimonios también desean tener hijos, y parejas pues que están unidas desean tener hijos, pero no significa que la maternidad o la paternidad solo se dé en ese ámbito. Uh-huh. Pues ya que estamos en el tema, por ejemplo, de comunidades, hay muchas comunidades, personas que no tienen hijos o tienen pareja, o por ejemplo, incluso los que son de vida consagrada, no tienen hijos, pero es que la maternidad o la paternidad no solo se da desde ese aspecto físico, sino que también nosotros, nuestra esencia, nuestro ser, tenemos esa maternidad que no solo es engendrar la vida, sino también dar la vida por el otro, entregarse también por el otro, y es esa maternidad de cuidar, esa paternidad de cuidar, de reconocer y vigilar también dónde estamos y el entorno en que estamos y las personas también que amamos. Entonces, la maternidad y la paternidad tiene pues dos aspectos, según lo que yo creo y lo que he alcanzado también a leer, que es esa maternidad espiritual y esa maternidad y paternidad espiritual, y esa maternidad y paternidad pues ya biológica. Uh-huh. Que yo creo que también va vinculado a un tema de rol, la maternidad y la paternidad vista desde ese aspecto, o los que no han escuchado de pronto el episodio, 2 episodios anteriores a que hablamos de la cultura drag, también se tocó de pronto el tema de la maternidad en la cultura drag, que era totalmente distinta quizás lo que estamos hablando, del hecho de concebir físicamente o biológicamente a otro ser. No sé si sabían la edad promedio para tener hijos en Colombia. No la sabía. 27 años. Esa es la media. O sea, Estamos atrasadas. Exacto, André y yo estamos requedadas. Eso es lo que nos dicen. Y yo siento que claro, como esa es la media, pues por eso hay más. Por ejemplo, en mi caso, pues hasta el fin de semana en la cafetería acá en la universidad, pues se vuelve un tema de conversación. La gente no puede ver a otra persona embarazada porque me miran a mí y me dicen como, oiga, ¿y usted qué? ¿Cuándo? Usted está en el momento perfecto, pero para mí no es el momento perfecto. Y el hecho de que yo intente como influir o hacer comentarios sin saber qué está sucediendo con ese proyecto de la otra persona respecto a la maternidad o la paternidad, sin saber qué conlleva, por ejemplo, la experiencia de Quique, que nos contaba el hecho de que es difícil, quizá que fue difícil el primer hijo, ahora para el segundo, pues todo el tiempo la otra persona haciendo, oiga, o mi suegro que me dice que necesita un nieto, que él quiere un nieto, y yo digo, pero ¿por qué me mira a mí? Sí, es muy complicado. Creo que tristemente hemos caído en esa secuencia de lo que es realmente éxito o realización personal, y que tenemos que tener edades para todo. Creo que hemos caído también en el fanatismo, o de pronto en la radicalidad de que una persona se realiza profesionalmente cuando es padre o madre, o se realiza personalmente cuando es padre o madre, y pues creo que también es momento como de preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no quiere?
que no puede, entonces no son nada y no son nadie. Y creo que también deberíamos como, no solamente nosotros, sino los oyentes que de pronto en algún momento de pronto han emitido estos comentarios, como detenerse de pronto un momento a pensar, ¿y qué tal que mi comentario esté afectando psicológicamente a la otra persona? Que no es simplemente algo de uno, simplemente como un estilo de vida, una imposición de la sociedad, sino venga, ¿será que quiere? ¿Será que no puede? Y que estamos ocasionando dentro de ella simplemente con decirle, oiga, le cogí la tarde para ser mamá, oiga, le cogí la tarde para ser papá. Y que, no sé, pues es que también es la respuesta de nosotras, en el caso de Andre y yo que todavía no somos mamás, pues el hecho también de nosotras cómo contestamos, pues no sé Andre cómo lo hace, pero en algún punto yo me ponía a dar explicaciones y yo por qué tenía que justificar el hecho de no ser mamá o no querer ser mamá o tener que decir, no, es que, y si yo decía, no, es que yo no quiero ser mamá, me decían, pero todavía estás muy joven, tienes tiempo de cambiar la opinión, y yo como que, pues, sí, o sea, Valentina en algún momento dijo algo muy cierto mientras estábamos hablando, y es que no hay nada más cambiante que el ser humano, y que probablemente uno puede llegar a cambiar de opinión, pero la otra persona pues no tiene derecho tampoco a meterse en eso. Entonces yo empecé a utilizar, y para cuando le dijo, cuando Dios quiera, punto, muere la conversación. Sí. Respuesta universal. Sí. Aplica para todos los casos. La mejor. Pero también sí, hay otras presiones, no sé si ustedes conocen otras. Sí, no, en cuanto a lo que decía aquí que me impresionó, pues muchísimo, o sea, uno se realiza personalmente, por ejemplo, cuando tiene casa o cuando tiene carro, beca, como dicen por ahí, con el paquete completo, o cuando se es padre o madre, pero también esas presiones de ser, o sea, alcanzar, por ejemplo, en el nivel de escolaridad, una carrera universitaria. Esa sí es que es una presión muy grande, y sobre todo para los jóvenes, pues los jóvenes están saliendo que de bachillerato por ahí entre los 15, 16, máximo 17, pues algunos pues saldrán un poco después, pero esa presión de, bueno, elija carrera, bueno, ¿cuándo se va a graduar? Ya va en séptimo, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar la tesis? Me pasa mucho. ¿Y usted qué? ¿Cuándo va a terminar la tesis? ¿Ya se va a graduar? Entonces, digamos, esas presiones también de que yo tengo que cumplir, que si son 5 años de carrera, yo tengo que cumplir esos 5 años, porque si no, ya estoy fallando como profesional, ya estoy fallando como persona y me estoy fallando a mí misma académicamente. Y digamos, eso trae una serie de cargas profundas como, ¿será que yo sí soy buena para esto? ¿Será que yo sí realmente tengo la inteligencia o las capacidades para afrontar una carrera como estas? Y digamos, esas presiones se vuelven una carga también para el estudiante que se bloquea, que no logra como llegar a un punto, y cuando le dicen, bueno, ¿cuántos años tiene usted? No, 23, 24, pero no he terminado. ¿Cómo así? Ya va más de 3 años que ya debería haber terminado y todavía ahí. Pero es que de ahí vienen muchas más cosas. Uno no sabe las situaciones, si pudo ingresar un semestre, si tuvo una dificultad familiar, también social, psicológica. Son tantos factores que algunos sí terminan, a los 5 añitos ya están ahí, pero otros tienen otro tipo de condiciones. ¿Ustedes alguna vez sintieron esa presión? Es que, Andrés, que ahí yo creo que hay muchos factores también. El hecho de que, por ejemplo, no sé, estudiantes de bachillerato terminen a los 15 o a los 16 y uno en plena adolescencia sin saber qué quiere hacer, que yo creo que también radica que esa presión como defina qué estudiar, porque yo no lo voy a tener acá un año sabático, y deciden por cualquier cosa y terminan sufriendo depresión, ansiedad, o ni siquiera sufren de algo, quizá un trastorno mental o una cuestión psicológica, pero terminan desertando, porque en realidad lo que eligieron no los hace feliz, no los llena, no sé. Yo creo que a nivel personal yo no sentí esa presión porque yo justo cumplí con los 5 años de carrera, pero yo me autopresioné, quizá mi mamá no me lo decía, pero yo por otros factores, mi mamá me tenía que sostener en otra ciudad, yo tenía que evitar también otro tipo de gastos, entonces claro, de cierta manera sí estuve ahí presionada, no por mi familia directamente, pero sí siento que el hecho de los otros factores que mencionaba como lo económico influyen en que usted también tenga como unas imposiciones propias de terminar, y que también ahorita las carreras, yo no sé por qué como
como, no sé, la necesidad de que nosotros estudiamos los 3, incluso los 4 con Valen, 5 años en la carrera profesional, y ahorita las carreras son de 4 años y probablemente vayan disminuyendo, o sea que nuestros jóvenes o las personas profesionales, que son la mayoría que entran a la universidad, pues van a salir en menores de 20 años, y uno a esa edad ni siquiera sabe a qué se quiere dedicar, qué línea de lo que estudió, está estudiando, quiere elegir para su vida. Y eso me parece muy, pues como muy importante hablarlo, porque aquí sentado me ponía a pensar, bueno, Steve Jobs no terminó la universidad y creo que profesionalmente revolucionó el mundo. Uh-huh. También el creador de Servientrega en Colombia, una persona que no tuvo estudios y con los pocos estudios que tuvo, hizo hoy por hoy una gran multinacional de envío de paquetes y bueno, y un determinado pool de servicios que ha venido creando, y nunca nadie le reprochó porque no estudiara. Entonces también creo que nos hemos encasillado en que creer que obtener títulos es sinónimo de pues como desarrollo profesional. Uh-huh. Y yo creo que también lo deben estar sintiendo mucho las personas que también están actualmente en la academia. Por ejemplo, un profe, que sentirá un profe porque solo tiene una especialización, sus compañeros una maestría o el otro un doctorado, y aún así ya tienen un estudio profesional, son docentes, pero también esa presión de que si no tiene un doctorado entonces no es el mejor profesor. Uh-huh. o no tiene como las capacidades idóneas para hacerlo, y me parece que eso aplica en todas las áreas, de que a pesar de que ya se tenga un título profesional, la necesidad de seguir estudiando para poder seguirse realizando profesionalmente, y que al final pues ejemplos como los que ya mencionaba terminan como dándonos una cacheta y diciendo venga, es que el éxito profesional no depende de la universidad o el título que tenga, uh-huh, sino de lo que usted pueda hacer por sí mismo y por su familia, y que realmente pues los lleva a ser felices. Creo que al final la academia, pues como un poco la crítica, nos lleva mucho a pensar en lo académico, en lo teórico, en lo que socialmente o lógicamente está bien establecido, pero también a veces me pregunto, ¿y dónde queda mi felicidad? ¿Dónde queda lo que yo realmente disfruto y me apasiona hacer? Y ahí no sé si André iba a seguir hablando, pero de lo que decía Quique y André, que ya puso este tema en la mesa, yo me pregunto si esa presión social respecto a una carrera universitaria sigue siendo tan fuerte como quizá nos tocó a nosotros y a nuestros papás, o bueno, no sé si a nuestros papás, pero de pronto en los últimos 10 años, porque igual las carreras universitarias se han modificado, y ahorita, claro, lo que decía aquí que con el creador de Servientrega, pero ahorita con las tendencias también de redes sociales que no están estudiando, o del tema de programación, desarrollo de software, que hacen un tecnólogo, un técnico, o hacen cursos, microcursos con microcredenciales, se certifican y trabajan para multinacionales y ganan más que, por ejemplo, un profesor, como el caso que decía Quique, que tiene un doctorado o una maestría, y trabajan desde casa, trabajan menos horas, trabajan por objetivos. Siento que también como que esa presión social que estamos hablando radica también en las generaciones de nosotros, porque para nosotros terminó siendo importante, nos enseñaron que era muy importante una carrera universitaria, seguir estudiando, tener posgrados, y en el ámbito que nos movemos es muy importante para poder certificar lo que se supone que sabemos, pero no sé para las nuevas generaciones. Si por ejemplo Quique, siendo papá de Matías, en 20 años, o bueno, en 15 años, cuando Matías termine el colegio, le va a exigir que estudie una carrera universitaria, o qué va a pasar en ese momento. Sí, es muy cierto, porque pues las dinámicas están cambiando, la inteligencia artificial, como lo tocábamos en episodios pasados, pues también nos está cambiando la vida. ¿Y será que, por ejemplo, de aquí a 15 años, no será que ya habrán desaparecido ciertas labores o profesiones, o que realmente va a ser lo importante? Uh-huh. Yo creo que estamos en un punto donde muchos de los patrones socialmente establecidos van a comenzar a derrumbarse, y creo que también eso es interesante, porque creo que hay muchas posturas que las hemos venido heredando de forma impuesta y ni siquiera por libre elección. Exacto. Uh-huh. Quizá en un futuro los jóvenes que ingresan a estudiar algo, sea carrera universitaria o lo que sea, pues incluso sean más felices que lo que nosotros fuimos, aunque pues pudimos estudiar quizá lo que nos gustaba, pero yo conozco personas que no sé,
tenía el sueño de ser comunicador social y periodista, pero las universidades que en ese momento tenían eran privadas, entonces tenía que entrar a una licenciatura en comunicación porque no tenían los recursos para entrar y terminaban siendo personas o periodistas frustrados que en algún momento pueden ingresar a estudiar, pero que en esa etapa que uno vive en la universidad pues no se logró. Un saludo para los colegas que estudiaron licenciatura en comunicación que querían ser periodistas. Lo sé, hay Saludos. muchos. Sí, también yo opté por algo, amar lo que hago. Creo que esa es la clave y, por ejemplo, pues tengo muchos conocidos, también estudié con muchas personas que optaron por su pasión y decidieron entrar sin importar qué edad tenía. Mi mamá entró a estudiar, pues nos crió a nosotros, pues nosotros somos 4, nos crió ya entraditos como en una edad y ella empezó a estudiar y nunca fue tarde y ahora ejerce su carrera. Entonces, sin miedo, a los que nos están escuchando, no hay edad determinada para estudiar. Si no sabemos todavía qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, empecemos con cositas que nos puedan indicar como qué es lo que me gusta. Y si realmente pues no es necesario que podamos estudiar, también forjémonos una vida laboral que nos haga felices, como decía Kiki. Ahí está como también la clave del éxito en muchas cosas. Exacto. Otro de las presiones sociales que yo creo que hay por ahí, que no sé si a nosotros nos ha pasado, creo que a Andrés sí, y es el irse de la casa a cierta edad y peor aún, el volver. Porque vivimos en una cultura en donde el hecho de independizarnos significa o está asociado al aspecto de crecimiento, de madurar, y entonces es como volar del nido. Y incluso en Colombia hay como unas edades en donde generalmente uno dice, pucha, ya, es que me tengo que independizar. Y es más o menos los 25. Y ahorita que estábamos hablando, no sé por qué. Yo siento que existe la crisis de los 30, porque uno llega a los 30 y dice, no he logrado nada con mi vida, o así se siente por todos estos aspectos que estamos hablando. Y por eso quizás surge la crisis de los 30. Pero yo creo que también debe existir como la crisis de los 25, porque todos a los 25 empieza la edad fértil para tener hijos, más o menos como la edad que uno espera para casarse, para haber terminado una carrera, para tener un trabajo estable. Todo es como, o sea, a los 25 es como la edad soñada para uno ser un profesional y una persona de familia. Pero en otros países, por ejemplo, que no son latinoamericanos, también por las condiciones socioeconómicas, pues la edad más o menos para salir de la casa son entre los 29 y los 30 años. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo me independicé, tenía los recursos, el trabajo estable para hacerlo, pero por alguna situación tengo que volver a donde mis padres. Y siento que es peor presión o decisión decir, que incluso me parece muy valiente decir, pues ya no me alcanza, tengo que volver, que creo que sucedió mucho en pandemia, que personas perdieron el trabajo o les salía mucho más costoso por estar todo el día en las casas, entonces prefirieron ir, o tenían que cuidar a los papás, entonces yo prefiero ir a estar con ellos directamente. Y también, no sé, socialmente está considerado como el hecho de yo salir de mi casa, sea porque me independicé sola o con pareja o me casé, y tener que volver, por ejemplo, las personas que están casadas y tienen un divorcio y la mujer se va generalmente con los hijos a donde la mamá, entonces se ve como no sé, como si hubiera un fracaso en esa independencia. Sí, yo creo que ese era el punto que también que quería como tocar. Creo que ahí está el tema, porque decir que vuelvo a la casa es un símbolo fracaso de que fracasé. Entonces uno escucha a las personas, no, es que me tocó volver a la casa de mis papás, pero ¿por qué le tocó? Yo pienso que no le tocó, simplemente es una de las opciones que tuvo para poder elegir, y si debe volver a la casa de sus papás, puede volver. También creo que yo creo que es muy latino eso, de querer salir de la casa, hacer su propia vida, tener como sus propios ingresos, hacer lo que quiera. Y creo que también es como el hecho de salir de la casa es como liberarse. Sí. Y creo que también está como mal interpretado, porque hay personas que salen de su casa porque quieren perseguir sus sueños.
no precisamente porque quieran liberarse. O hay otras personas que salen de su casa precisamente porque si quieren darle un futuro mejor a su familia, deben hacerlo. O porque simplemente quisieron, por no decir otra cosa, quisieron irse de su casa y está bien. Y creo que también la sociedad se acostumbró a guardarse sus problemas y a no contárselos a nadie. Entonces muchas de las personas que le dicen, uy, usted volvió a la casa, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa? Son personas que muy seguramente en algún momento se vieron en la necesidad, pero por orgullo, por el que dirán, por la pena, pues decidieron muchas veces, ¿por qué no?, aguantar hambre y pasar necesidades solamente por el hecho de decir, uy, no, yo a mi casa no vuelvo, así me esté muriendo de hambre. Y pues al final pues siento que es una bobada. Y siento que se hace más daño en vez de simplemente decir, venga, no fui capaz, en este momento no puedo, no es el lugar, no son los tiempos indicados, debo volver a mi casa. ¿Y por qué está mal? Y además porque no necesariamente el hecho de vivir con los padres significa que no soy independiente. Pues es que, ¿qué es ser independiente? O autónomo. Ajá, exacto, porque, bueno, lo entendemos básicamente que en temas financieros, pues yo puedo sostenerme por mí misma, que puedo tomar decisiones, puedo salir, no como cuando uno estaba en la adolescencia viendo con los papás que tenía que cumplir un horario bajo las reglas de la casa de los papás, que si bien si estoy pues dentro de la casa de mis padres, pues obviamente deben existir ciertas normas, pues porque igual no es mi casa directamente. Tal cual. Ajá. Y también depende de las relaciones familiares que se estén tejiendo. Pero puedo ser independiente en la casa de mis padres. Pues y autónomo. Exacto, ajá. Pero existe como ese estigma. Y no sé si a André le ha pasado pues en el tema de los hombres y aquí que en el caso de las mujeres o viceversa. Las red flags, yo creo que incluso a veces socialmente se ha establecido que una red flag es si yo en este momento de mi vida empiezo a conocer a una persona y tiene 35 años y me dice, no, es que yo vivo con mi mamá. Eso termina siendo para muchas mujeres una red flag porque ahí mismo se asocia que esa persona no sea destetado. O que no sea maduro, o que sea un incapaz de llevar una relación, o que todo dependa de su madre, cuando en el fondo puede ser al revés, ¿cierto? Exacto, sí. Puede ser esa persona la que lleva toda la responsabilidad. Y el hecho de no irse es para poder brindarle un futuro o una estabilidad económica y social a su madre en ese momento. Entonces claro, termina siendo muy triste. También, sí. Por ejemplo, algunas personas solo tienen a sus padres. Y como decía aquí, que esa persona es el sustento del hogar. O simplemente ama vivir con sus padres. Digamos, todas esas posiciones también no hay que entrar a juzgarlos. Claro está, yo creo que hemos pasado también por eso, porque es parte de la sociedad. Y pues ahí estamos, donde decimos todavía con los padres, pero uno crece, uno madura y entiende que no todas las situaciones son iguales, similares y que hay diversidad de razones por las que alguien pueda estar viviendo todavía con sus padres. En mi caso, yo me fui de la casa, pues porque vivía pues muy lejos del trabajo, me fui, quería también como ya poder experimentar también eso de vivir sola, o sea, valerme por mí misma, pero luego del tiempo yo tuve que decirme, no, es que me está fallando esto económicamente, no puedo, eso fue saliendo de pandemia, entonces se imaginarán también como la situación y yo dije, no, y además también por diversas razones, yo recuerdo que una vez yo estaba con amigas y yo me senté a llorar y yo, no, yo tengo que volver donde mis papás porque también la soledad y todo eso, yo hablo mucho con mi familia, soy muy habladora, con ellos. Con ellos. Yo aclaro. Y yo en ese momento que estaba con ellos, yo dije, tomé la decisión y yo, no, me voy a volver para la casa. Y yo me devolví y allá me recibieron con los brazos abiertos. Pero digamos, también son como por esos enlaces también sociales, esos vínculos también hacen que eso se pueda dar. Hay personas que viven, familias que viven muy cercanas, puede que vivan en diferentes casas, pero una vive acá, la otra vive detrás en la otra cuadra. Entonces, digamos también, las redes familiares y la vinculación que uno tiene con la familia hace que uno vuelva al hogar. No puede, no que uno sea físicamente volver, sino volver al hogar. Es también importante esa raíz. Aunque yo creo que también depende
de lo que decía André, como de esos vínculos familiares que se tienen, pues porque claro, cada persona toma una decisión de irse o de volver, de lo que ha construido y también de lo que está viviendo en ese momento, sea emocional, sea económico, de lo que sea, laboral, pero la presión, digamos, que existe, creo que ni siquiera es el hecho de que la persona se vaya o vuelva y tome la decisión por sí mismo, sino de lo que de pronto los amigos, André que se puso a llorar y que iba a volver, pues claro, de pronto el círculo cercano de André no le dijo como, ay no, ¿cómo se le ocurre volver? Pero quizá muchas personas socialmente sí pensaron, ay mira, Andrea volvió, y aunque no dicen nada, pues yo sí conozco personas que han dicho como, volví a la casa después de que vivía con el novio, y puede que no estén diciendo nada explícitamente, pero entre líneas sí están juzgando, están generando un juicio. ¿Por qué? O sea, yo no me puedo meter en la vida de la otra persona está con sus cargas y puede tomar las decisiones de volver o no, igual es su casa. Sí, y además, como lo dice Viviana, ¿qué tal que el hecho de volver a casa sea para sanar? Uh-huh. Entonces vamos a criticar a una persona porque simplemente optó por sanar y porque salió una relación muy mal, y entonces como la sociedad dice que volver a la casa está mal, entonces no vuelvo y me quedo con mi carga y me quedo sufriendo en solitario. ¿Y por qué no? Pues vemos como la sociedad cada vez más crece el número de suicidios, el número de personas que intentan atentar contra su vida porque no encuentran una solución. Y qué triste que eso esté pasando por comentarios que nosotros emitimos como, uy, ¿cómo así que volví a la casa? Cuando eso realmente no es una salida, sino una forma de poder sanar. Uh-huh. Y no solamente el irse de la casa y volver a la casa, sino, por ejemplo, me voy y en qué condiciones. Hay personas que pues por las dinámicas familiares o porque quieren salir, experimentar, como le pasó a André o como también pasó a mí, porque yo dije sí o sí. Mi proyecto era enfocado en independizarme físicamente, salir de mi casa. Yo quería tener mis cosas, mi orden, y eso siempre fue muy importante para mí, pero lo que es importante para mí no necesariamente tiene que ser para la otra persona. Entonces, de pronto, por salir, se van a independizarse y van y pagan, no sé, entonces van y viven con roomies, porque yo siento que también el problema que tenemos en Colombia es el tema económico, y es que el hecho de independizarse involucra dinero. O sea, vaya a merque, así esté usted solo. O sea, es que en ese momento todo es muy caro. Sí. Y ahora imagínese si yo soy... servicios. Exacto, transporte, y usted para poder, si en el caso, por ejemplo, si apoyamos económicamente a la familia, pues mantener 2 espacios, el hecho de si yo me voy, en qué condiciones me voy, si me voy a una habitación, entonces la diferencia de tener esa habitación a estar en la casa de mis papás también es mi propia habitación, pero entonces las personas empiezan, ay, tan viejo y no tiene una casa propia o no paga su apartamento solito porque una habitación con desconocidos, ¿para qué? Sí, no, caemos siempre en juicios innecesarios y en críticas innecesarias, la verdad. Uh-huh. Bueno, yo creo que un mito más que podríamos romper hoy es la idea de que el éxito profesional tiene fecha de caducidad. Y yo creo que esto es importante porque no sé si alguna vez han sentido que si no logramos como ciertas metas a cierta edad, como por ejemplo si a los 30, a los 40, incluso a los 50, pienso que no logré o no voy a lograr tal cosa, ya fracasé como persona, uh-huh. Que ya para mí no hay más posibilidades. Y es como si la vida viniera como con un manual que nos dijera cómo es que debemos vivir. Entonces se nos dice que debemos crecer, que debemos estudiar, luego que tenemos que buscar el super trabajo, luego que tenemos que, ascender, tener cargos altos o tener nuestro propio negocio. Y una vez estemos bien económicamente, sigue el paso de poder tener un carro, una casa, y si ya estamos bien económica, físicamente o psicológicamente estables, también hay que pensar en tener una pareja, en tener unos hijos, y así sucesivamente, como que nos han metido como en un embudo donde tenemos que sí o sí llegar todos al mismo fin. Y uh-huh. La pregunta es, ¿y será que esta es como la única ruta posible? ¿Será que si no seguimos esta secuencia lógica no vamos a poder tener éxito en la vida? Es decir, si una persona no tiene una carrera profesional, ya es un fracasado. Uh-huh. Si una persona no tuvo familia, es un fracasado. Si una persona no tuvo carro en toda su vida, no es un fracasado. Si una persona no tuvo casa, es un fracasado. Y en lo personal, pues yo también creo que he caído en el error de sentirme frustrado profesionalmente cuando me estoy comparando con personas de mi edad que han logrado otras cosas. Uh-huh. Pero la pregunta es,
Y yo como que haciendo, para venir acá al programa, a este episodio, como que me hacía esa pregunta, bueno, y realmente si yo me comparo, por ejemplo, lo hemos hablado mucho y lo he hablado con Viviana, yo me comparo con este artista Maluma, que tiene casi mi misma edad. Casi tiene la misma edad. Tiene la misma edad y todo lo que ha logrado, pero para él ese es el éxito profesional. Alcanzar el nivel de fama de pronto para él, ese es su éxito profesional. Pero luego me pone a pensar, ¿y realmente eso para mí es el éxito? ¿O para mí qué es el éxito? Y me daba cuenta que para mí lo que más me ha llenado es poder tener una familia, y que para otra persona lo que más lo va a llenar es tener un título o ser de X o Y manera. Y comienzo también a creer que no solamente es la sociedad lo que nos impone ese éxito, sino que también hemos caído en la trampa de compararnos con otras personas y decir, esto es lo que realmente se debe hacer. Y si esa persona está ya con la misma edad o con las mismas posibilidades que yo ¿por qué no estoy a nivel de él? Y entonces a veces me pone a pensar, bueno, y yo sé cantar, o yo sirvo para ser artista. Y bailar en tarima, imagínese. Yo bailando en tarima, yo que tengo 2 pies izquierdos, ¿yo sirvo para eso? No sirvo para eso. ¿Por qué? Porque no tengo los talentos y las habilidades. A mí se me dan otro tipo de habilidades y otro tipo de talentos. Entonces creo que a veces nos damos mucho para nosotros mismos porque nos vivimos comparando con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que hacemos o con lo que no hacemos, y pues nos estamos olvidando precisamente de lo que hablábamos ahorita, ser felices. Es que lo más importante es que usted sea feliz. Si usted le hace feliz estar solo, pues hombre, sea feliz estando solo. Si le hace feliz el hecho de que simplemente se va a dedicar a ser un artesano, a vivir de manualidades, porque incluso hasta eso lo satanizamos. Uno le dice, tal persona, no, que vende manillas o que hace vasijas de barro, que hace manualidades. Hay que pesar, ¿y por qué no estudió nada? Y volvemos a lo mismo. Venga, ¿es que acaso tiene que estudiar para poder sentirse realizado personal, profesional, académicamente, como sea? ¿Será que tiene que estudiar? ¿O simplemente el hecho de simplemente dedicarse a las artesanías es un oficio más, le hace feliz y hace feliz al resto de la gente? ¿Será que eso no es lo que realmente importa o es lo que la sociedad hoy por hoy nos marca? Además, porque Kike mencionó algo, y es como si tuviéramos una línea del tiempo, y como si en ciertos años o ciertas edades tuviéramos que haber alcanzado algo para ser considerados exitosos, sin saber que el éxito para cada persona, como lo decía aquí, que pues es distinto. Para él podía ser la familia, para otros es haber al menos terminado el pregrado porque no tenían las condiciones económicas y antes fue un logro para ellos haber terminado una carrera universitaria, para otros haber entrado, no sé, a hacer un técnico o un oficio. Ahorita que está pegando tanto el tema de las velas, y las personas estudian en cursos cómo hacer una vela y se están vendiendo muchísimo. Pero porque esa necesidad de plantearnos que el éxito, sea profesional, personal, se consigue como si fuera secuencial, como si tuviera un orden, cuando yo tengo unas prioridades en mi vida que a través de mis experiencias o lo que he construido, pues yo las voy reorganizando también de acuerdo a las condiciones que yo voy a tener. Y lo que para mí puede ser lo que quería tener, no sé, o que nos contaba Valentina de una amiga que quería ser mamá antes de los 30, pues para mí no va a ser un parte de mi proyecto de vida porque yo tengo otras prioridades y eso lo decide cada persona. Sí, creo que a veces caemos como en ese error de medir el éxito. Y yo creo que nadie es quien para medir el éxito de nadie, y nosotros mismos ni siquiera deberíamos medirnos nuestro éxito, porque finalmente hay momentos donde vamos a equivocarnos, donde vamos a embarrarla, donde las cosas no van a salir como queríamos, y precisamente ahí es donde más palo nos damos y más caemos en el error de decir, no, ya fracasé porque no logré esto. Y qué tal que simplemente la vida no tuviera eso que usted quería para usted, sino que le tuviera otra cosa, que inclusive, como le dicen las abuelas, mi hijo, si eso no se le dio es porque Dios tiene algo preparado para usted mucho mejor. Y por qué no, es verdad, la vida no, uno a veces cree que, en mi caso, a mí me pasaba mucho y era que yo me visionaba siendo ingeniero. Yo desde chiquito dije, voy a ser ingeniero, y al final me di cuenta de que yo tenía otras habilidades que no estaban por el hecho de la ingeniería. A veces me pregunto, bueno, ¿y qué hubiese pasado si hubiese sido ingeniero? ¿Será que no estaría de pronto en otro lugar? ¿No estaría de pronto teniendo, no sé, yo qué sé, mejores ingresos? ¿De pronto estar viviendo en otro país? Y me comienzo como otra vez a hacer ese ejercicio innecesario y creo que muy destructivo, porque finalmente lo que es poder reconocer que lo que estoy viviendo está bien y que puede ser mucho mejor.
sin necesidad de pensar en supuestos que ya no pasaron y creo que ya no van a pasar. Yo a estas alturas de la vida no me veo estudiando en ingeniería, por ejemplo. Y por ejemplo también diferentes cosas que uno ha querido en la vida, como decía Vivi ya hace varios minutos atrás, que la persona, el ser humano es cambiante. Digamos, yo de pequeña yo quería, por ejemplo, bailar o cantar. Yo hice teatro durante muchos años y yo no, verás, esa parte del teatro. Pero las prioridades cambian, los sueños cambian y en ese cambio yo me decidí por otras cosas. Incluso, digamos, ahí en los proyectos de vida que uno le ponen a hacer en el colegio, que quiere hacer todo esto, varias de las cositas que yo puse ahí pues se han ido como cumpliendo. Entonces también es como importante no buscar el éxito y no apuntar al éxito porque el éxito es individual y cada quien lo interpreta de formas diferentes, sino apuntar a aquellas cosas que me hacen bien para mí como persona, que me hacen bien a mí emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y que me hacen ser y construirme como una mejor persona. Entonces yo mientras hablaban recordaba el caso de Harland Sanders, que es el fundador de KFC. Él a los 57 años se divorció, entonces dirían, no, es un fracasado. También tuvo muchas pérdidas a los 62 años que uno dice, no, ¿qué va a lograr ya tan viejo? Uno ya se va a dedicar como, no sé, a caminar o echarle pancito a las palomas, pero no es así. A esa edad él fundó KFC y a los 74 años se convirtió en un multimillonario tras vender esas acciones. Entonces, el éxito que uno diga es que a los 30 voy a lograrlo todo. No, pues los 30 se ponen como una edad promedio porque primero, pues uno todavía sigue siendo joven, uno ya ha alcanzado ciertos procesos académicos, sociales, entonces esa se considera como la mejor edad, pero la edad correcta para alcanzar el éxito es cuando uno realmente se sienta pleno y realizado con lo que está haciendo, pasito a pasito, como dice la canción, poder lograr lo que uno ha buscado en la vida. Le podemos poner ahí el efecto de suavecito, pasito, Eso. despacito. Ahí con lo que decía André, no sé, de lo que hemos hablado, pues si hablamos de ese éxito así como tan establecido por edades, yo estoy requedada en muchos aspectos. Quizá en lo académico no, pero por ejemplo en mi proyecto de vida yo decía antes de los 30 tengo que tener el doctorado y no lo tengo. O sea, y no, ni lo tendré ya. ya el otro año tengo los 30, ¿no? Pero en otros aspectos el tema familiar de maternidad, paternidad, el hecho de ese tal o sonado éxito profesional, pues yo estoy paila. Pero yo también siento que es el hecho de resignificar eso de éxito en nuestras vidas. Yo creo que el hecho de lo que Andrea ahorita mencionaba, de que ama lo que hace, yo siento que el ser feliz y el amar lo que estamos haciendo en todas las esferas de nuestra vida, eso hace parte del éxito. Porque si seguimos constituyendo el éxito, quizá con el hecho de ser papá o ser mamá, el éxito de cumplir ciertas cosas a ciertas edades, como el tener un trabajo, el terminar una carrera, también es lo que viene por unas expectativas sociales que terminan generando unas presiones sociales. Y si no cuestionamos esas presiones, que yo creo que también hace parte de esta conversación, pues nos influye o nos implica no sentirnos exitosos en nuestra vida y eso trae consigo otras connotaciones negativas. Entonces el hecho de sentirnos frustrados, de tener ansiedad, incluso personas que pueden tener depresión o que por ciertas cosas también incluso pues terminan suicidándose, muchas cosas que ni siquiera le están apuntando a la realidad de lo que debería ser el éxito. Yo creo que termina siendo también como una palabra muy hueca el éxito porque se llena de puras expectativas sociales. Sí, lamentablemente creo que como sociedad hemos entrado como en una dinámica de todo el tiempo, como nos dicen ahora, sobre todo las empresas y los temas de marketing, y ahorita hay que dar un valor agregado, hay que hacerlo mejor, hay que ser mejor que la competencia, hay que ser innovadores, hay que ser disruptivos, hay que hacer cosas de calidad. Y realmente ¿será que la vida sí nos da tiempo para todo eso? ¿O realmente todo eso sí importa? Yo creo que al final yo me quedo con la tranquilidad de que lo que estoy haciendo
lo más importante es que esté beneficiando a alguien más, de que no simplemente sea para mí. Y no me refiero solo a mi familia, sino que, por ejemplo, que en mi trabajo yo logre con lo que hago, no solamente que le sirva al empleador, sino que le sirva a todas las personas que están a mi alrededor. Y creo que para mí eso es lo más valioso. Y para mí ahí se puede medir el éxito, que realmente no sea alguien más, sino que pueda estar haciendo cosas simplemente con la capacidad de querer servir y querer ayudar, esté ayudando a las demás personas. Y yo creo que para mí eso sería lo más exitoso que yo pudiera hacer. Que al final del día, el día que me muera, digan pues, lo que podemos rescatar de él es que no solamente vivió para sí mismo, sino que vivió para los demás. Y yo creo que a mí eso me llevaría a estar tranquilo. Así es, ¿no? Y todas estas experiencias también, estos temas sobre esas presiones, nos llevamos una reflexión bonita, una reflexión que nos invita a analizar nuestra vida no desde las perspectivas y presiones sociales, sino a analizar nuestra vida desde nuestro enfoque, desde lo que nosotros sentimos y pensamos también sobre lo que somos. Por eso hay que tener una imagen bonita de lo que es uno, reconocer lo que es bonito en uno, lo que no es tan bonito y puedo cambiar para poder entender que todas las presiones se dan por unas condiciones sociales, pero que yo no debo encajar. Tan bonito que es desencajar en algunos espacios, eso es lo mejor. Wow. Entonces no sé si tienen algún aporte que se llevan en su corazón. Damos un agradecimiento especial a las voces experimentales hechas por el profesor Cristian Borges. Nuestra pieza ficcionada fue tomada de la película Virgen a los 40, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales, como Instagram, @_UCP, en Spotify, Apple Podcast, y si no tienen ninguno de estos dos, pues vayan directamente y búsquennos en iVoox como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.